A ver, ¿qué se nos viene a la cabeza cuando pensamos en una frontera? ¿Una simple línea en un mapa quizás? Bueno, hoy vamos a ver que, en el caso del Perú, es algo mucho más complejo y fascinante. Vamos a desmenuzar cómo esas líneas se han ido transformando de ser barreras a convertirse en verdaderos puentes para el desarrollo y la cooperación. Ok, aquí está nuestra hoja de ruta para este análisis. Primero, lo básico, el mapa del Perú. Después, vamos a meternos de lleno en una diferencia clave, qué es un límite y qué es una frontera. Luego lo llevaremos al mundo real con la frontera viva. De ahí pasaremos a entender el porqué de todo esto, el desarrollo y la integración. Y cerraremos con los hacks, esos puntos que sí o sí hay que tener claros. ¡Arranquemos! Muy bien, empecemos por el principio, con el mapa del Perú. Para entender todo lo demás, primero hay que tener claros los datos duros, los hechos y las cifras que le dan forma al país. Y el primer dato es impactante. Miren esa cifra. Más de 10.000 kilómetros. Para que nos hagamos una idea, es una distancia enorme. Esto no es solo la suma de las fronteras con los países vecinos, sino que también incluye todita la costa del Pacífico. Estamos hablando de una escala monumental. Ahora, vamos a desglosar ese número. Aquí vemos las 5 fronteras terrestres. Y ojo, los contrastes son clarísimos. Por un lado tenemos la frontera con Brasil, es larguísima, casi 3.000 kilómetros. Y en el otro extremo, la frontera con Chile, que es la más corta de todas, con apenas 169 kilómetros. Esto ya nos da una idea de la diversidad de situaciones. Y una cosa súper importante. Este mapa que vemos hoy no apareció de la nada, ¿eh? No fue magia. Fue el resultado de un proceso histórico larguísimo, casi un siglo de negociaciones, de diplomacia, de acuerdos. Esta línea de tiempo lo muestra perfecto, marcando los tratados clave que fueron dándole forma al Perú moderno. Ok, ahora pasamos a la segunda parte, del límite a frontera. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque dejamos un poco la geografía pura y dura para meternos en las ideas. Hay un cambio de mentalidad que es fundamental entender, porque, y esto es clave, límite y frontera no significan lo mismo. Pensemos primero en el concepto tradicional, el límite. La mejor forma de imaginarlo es como un muro, una línea tajante en el mapa. Su única función era separar, delimitar. Era básicamente decir, de aquí para allá es un país y de aquí para acá es otro, un punto final. Pero ¿qué pasa? Que el concepto evolucionó a frontera. Y si el límite era un muro, la frontera es más bien una plaza, un mercado, un lugar de encuentro. Ya no hablamos de una línea que divide, sino de un espacio dinámico, un área donde la gente interactúa, donde hay comercio, donde se mezclan las culturas. Esta tabla lo resume a la perfección. Miren, límite es separación, soberanía, división. En cambio, frontera es interacción, desarrollo, integración, un espacio compartido. Es, en resumen, un cambio total de perspectiva. Es dejar de ver un muro para empezar a ver un puente. Perfecto. Ahora vamos a la tercera parte, la frontera viva. Porque todo esto suena muy bien en teoría, ¿verdad? Pero ¿cómo se ve en el mundo real? Vamos a ponerle los pies en la tierra a este concepto con ejemplos bien concretos. Y uno de los fenómenos más claros y, la verdad, fascinantes, es lo que se conoce como conurbación. ¿Qué es esto? Es muy simple. Imaginen 2 ciudades, una a cada lado de la línea fronteriza. Empiezan a crecer y a crecer y a crecer hasta que ¡pum!, se juntan. Físicamente se convierten en una sola gran área urbana. Y esto no es teoría, pasa de verdad. Aquí hay varios ejemplos. El caso de Desaguadero es un ejemplo de manual. Hay un desaguadero del lado peruano y un desaguadero del lado boliviano. Si uno camina por ahí, la sensación es de estar en una sola ciudad, aunque cruce una frontera internacional para ir de una calle a otra. Es una sola realidad urbana dividida por una línea administrativa. Entonces, para poder manejar toda esta complejidad, el espacio se organiza como en 3 niveles, como si hiciéramos zoom. El nivel más cercano es el área de frontera, o sea, el cruce mismo, el puestito de control. Si nos alejamos un poco, tenemos la zona de frontera, que ya incluye los pueblos o ciudades más grandes que están ahí cerca y que le dan vida a ese cruce.
Y si hacemos más zoom hacia afuera, llegamos a la región de frontera, que es toda el área grande donde ya se piensa en planes de desarrollo a largo plazo. Llegamos a la cuarta parte, desarrollo e integración. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Para qué todo este cambio de concepto? O sea, ¿cuál es el objetivo final de dejar de pensar en límites y empezar a pensar en fronteras vivas? La respuesta está en esta frase, que es oro puro. La integración fronteriza no es posible sin el desarrollo fronterizo. Esto es fundamental. Nos está diciendo que hay un orden, hay pasos a seguir. No se puede poner la carreta delante de los bueyes, por así decirlo. El primer paso entonces es el desarrollo fronterizo. Y esto es una tarea de cada país, es una iniciativa nacional. Significa que el Estado tiene que invertir en sus propias fronteras, poner carreteras, hospitales, escuelas, generar oportunidades. En resumen, hacer que esas zonas sean parte activa y próspera del país. Y solo cuando eso pasa, solo cuando cada país ha hecho su tarea de desarrollar su lado de la frontera, es que se puede pasar al segundo paso, la integración fronteriza. Y esto ya es un trabajo en equipo, un proceso bilateral. Es cuando los dos países se sientan y dicen, oye, trabajemos juntos, compartamos recursos y busquemos beneficios para ambos. Este esquema lo deja clarísimo. Paso 1. Desarrollo fronterizo. Una tarea nacional que pone los cimientos. Paso 2. Eso abre la puerta a la integración fronteriza, que es un acuerdo entre dos. Y el resultado, el objetivo final de todo, paz y prosperidad. Un futuro mejor para la gente que vive en esas zonas. Y llegamos a la parte final, los hacks del tema. Vamos a destilar todo lo que hemos hablado en 3 puntos clave, las 3 ideas que hay que llevarse sí o sí de este análisis. A ver, punto número 1, la escala. El perímetro del Perú es de más de 10.000 kilómetros y la frontera más extensa es con Brasil. Ese es el dato duro. Punto número 2, el concepto clave. El cambio de mentalidad de límite, que es una línea que divide, a frontera, que es un espacio que une. Y punto número 3, el proceso. Siempre es un camino de 2 pasos. Primero el desarrollo nacional y esto después permite la integración bilateral. Ese es el orden. Y con esto cerramos el análisis de hoy. Pero queda una pregunta flotando en el aire, una pregunta para pensar a futuro. Si miramos las tendencias actuales, la economía, los movimientos sociales, ¿cuál de las 5 fronteras del Perú tiene el mayor potencial de desarrollo en la próxima década? ¿Dónde está la gran oportunidad para aplicar todo esto que vimos? Una buena pregunta para seguir. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.